No deja de causarme mucha curiosidad que Bellingham nació en Inglaterra en el año 2003 y que el Barça no sé cuántos años tiene de fundado y se convierta en el nuevo padre del Fútbol Club Barcelona. Así como lo escuchan, denle la así como lo escuchan, gente del Fútbol Club Barcelona, pídanle la bendición a su nuevo padre, Jude Victor William Bellingham. Y bueno, no ha sido un partido brillante, creo que me estaba durmiendo en gran parte del partido, creo que hasta la entrada de Camavinga que se activó un poco la cosa, realmente ha cambiado muchísimo, así que no me voy a enredar muchísimo más, comentamos rapidito lo que ha sido esta nueva explosión de Bellingham, esta vez meándose en Montjuic y en absolutamente el, ¿cómo es que le dicen? El Barça Baby, algo así, el Baby Barça o algo así. Así que nada, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, vi hace ratico que el diario Marca titulaba como que Ancelotti le puede dar las gracias a Bellingham. Estoy totalmente de acuerdo porque una vez más Xavi le había ganado el planteamiento a Carlo Ancelotti, o sea, había desactivado y anulado absolutamente cualquier tipo de acción ofensiva que podría pretender el Real Madrid, así que me parece brillante eso que comentan de que Ancelotti debería darle las gracias a Jude Bellingham. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero la verdad es que sinceramente no se recuerda nada igual. En este tipo de partidos es muy difícil de analizarlos en caliente porque uno lo vive con tanta intensidad que bueno, trata de hacer lo mejor que se puede. Sin embargo, sí me gustaría empezar hablando de tres cositas. La primera de ellas es que hace unas semanas los culés decían que Bellingham solamente le marcaba goles a equipos mediocres. Hoy ha quedado confirmado, ha marcado 2 goles a un equipo absolutamente mediocre. A mí me estaba volando la cabeza y cómo podemos perder con este equipo de mierda que es el Fútbol Club Barcelona, porque es una mierda de equipo. O sea, si no es por una absoluta estupidez de la defensa del Real Madrid, que como siempre salieron dormidos en la primera parte, este equipo no le marca un gol jamás en la vida al Real Madrid, en la que vuelve a quedar señalado Álava, y que bueno, pero creo que también quedan señalados varios, porque de hecho en la jugada del gol se ve como Gundogan le mete bastante intensidad y entre 3 futbolistas o 4 del Real Madrid, es el que está más lejos de hecho y es el primero que llega al balón. O sea, es que esas cosas no se pueden permitir en la superélite y bueno, creo que es una desconexión que realmente es muy habitual en el equipo de Ancelotti y la verdad es que es preocupante, pues por supuesto que sí, pero bueno, creo que es una cuestión que ya nos empieza a acostumbrar un poco en ese sentido. Otra de las cosas que realmente para mí tienen bastante sentido, que por cierto lo colocaba en mi cuenta de Twitter, pueden ir a seguirme en Twitter, es que Bellingham también tiene algo bastante interesante y que solo hace goles de rebote. También decían eso, ha reventado ese relato de que solo hace goles de rebote y les ha marcado un golazo que se ha sacado la... Ustedes saben que se la ha puesto en la cara a Ter Stegen. Y por último, bueno, ese tema de que Bellingham era hincha del Barcelona. Recuerden que también tienen muchos días soñando de que Bellingham, sacando de que cuando estaba embarazada la mamá de Bellingham, el tío tenía una camisa del Barça y salía en una foto. Empezaron a sacar un montón de estupideces que bueno, si a eso a ellos les consuela, pues estupendo. Yo lo he dicho muchas veces, me parece estupendo que se sientan contentos porque Bellingham tenía una camiseta del Barça, pero lo importante es que esto lo está haciendo con la camiseta del Real Madrid. Así que bueno, vamos a arrancar ya hablando un poco del partido porque bueno, la alineación realmente hay mucho que hablar seguramente, pero la verdad es que sí es bastante lamentable lo que ha pasado hoy, por ejemplo, en el caso de Ferland Mendy, que no ha desentonado del todo, la verdad. O sea, no creo que haya hecho un partido dramático como le hemos visto a Mendy, pero creo que la entrada de Camavinga en el 51 creo que termina saliendo Mendy por unas molestias, creo que le dejan muy mal lugar al francés, también al mismísimo Fran García. El hecho de que Camavinga siga siendo el mejor lateral izquierdo que tenemos, para mí es absolutamente desquiciante. Y bueno, como les decía, hablando un poco del partido, a mí realmente me pareció que Xavi desarticuló muy bien lo que era el Real Madrid como equipo. Es increíble, pero cada vez que se enfrentan Xavi termina ganándole la partida táctica a Ancelotti. Es impresionante, o sea, el primer tiempo del Real Madrid es bastante lamentable. No recuerdo si se llegó a rematar a puerta, pero no me extrañaría que me dijeran que no rematamos a puerta en el primer tiempo. Creo que Xavi le tiene la medida a Carlo Ancelotti. De hecho, mucha gente entre semana decía que iba a colocar a Cancelo de lateral
Y a mí me parecía que era ridículo pensar eso. Yo sabía que iba a colocar a Ronald Araujo porque la verdad es que Cancelo es un drama en defensa. Lo decía muy claramente Guardiola. Y creo que ha quedado patente en muchos partidos anteriores que Cancelo es muy bueno aportando en ataque, pero la verdad es que en defensa es un drama y ha colocado a Araujo que bueno, en muchos partidos ha sido la kriptonita de Vinicius, que sigue sin estar bien. Hoy ha perdido todo el partido prácticamente peleándose con la grada, peleándose con Xavi cuando iba a ser sustituido. Pues yo entiendo que estaba perdiendo tiempo, pero no me gustan ese tipo de cosas porque la verdad es que no quedan bien. Quedan bien cuando haces un gran partido y metes un hack trick, pero cuando Vinicius hace el partido de mierda que hace hoy, la verdad no me parece que haya estado correcto su comportamiento. Pero bueno, no vamos a criticar a Vini cuando ha tenido que sufrir todo tipo de situaciones. Es interesante porque de tanta mierda que tiraron entre semana por lo de Gil Manzano, este partido ha dejado un condicionante bastante importante y es que Gil Manzano estaba pitando unas faltas a favor del Barça increíbles y unas que sacaba al Real Madrid que, bueno, no voy a decir que ha sido un arbitraje lamentable, pero sí estuvo bastante raro el arbitraje de Gil Manzano en muchos aspectos y la verdad es que, bueno, obviamente llegó condicionado, él llegaría pensando si hago algo me van a decir que soy madridista. Pero bueno, hablando un poco de los futbolistas, me ha parecido horrible el partido de Rodrigo nuevamente, horrible el partido de Vinicius, creo que en ataque muy poco hicimos realmente, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, como les digo, creo que cambia todo el panorama con la entrada de Camavinga, el corazón y esas ganas que le mete Camavinga a los partidos. O sea, para mí debe ser insustituible. Así como con Tchouaméni, que no hemos perdido todavía con Tchouaméni en el campo. De hecho, hemos perdido el único partido de la liga con el Atlético y casualmente no estaba Tchouaméni disponible. Para mí debe ser también inamovible Camavinga, debe encontrar una solución ahí, porque por lo menos tampoco el partido de Toni Kroos me ha gustado, para mí tampoco. Creo que Luka Modric en el segundo tiempo ha entrado, ha dado unos minutos interesantes, de hecho termina haciendo esa jugada del gol, en la que bueno, no hace una asistencia, pero termina haciendo un movimiento que termina favoreciendo a Bellingham, porque el balón termina sobrepasando a Íñigo Martínez. Por cierto, la saga del Barça estuvo bien hoy. Me parece que entre Araujo, Christensen y Íñigo Martínez han hecho un partido bastante decente, la verdad. A mí, definitivamente, el partido de Kepa en la jugada del gol tal vez pudo haber hecho un poco más. Creo que sale muy mal la defensa en general, pero creo que tal vez Kepa hubiera podido hacer algo ahí. Son unas jugadas que, bueno, creo que solamente te las puede sacar Courtois. Y después ha tenido un par de intervenciones también interesantes, muy en la línea de Kepa, una medio cagada o un cagadón directo y después un par de paradones que le terminan maquillando un poco el resultado. Creo que Carvajal está siendo excelso y ha estado brillante en esos 1-1 contra Joao Félix. También es cierto que tuvo muchas ayudas por parte de Valverde, que para mí es otro inamovible de este once inicial, porque lo que aporta Valverde seguramente es muy poco visible, pero creo que para mí es fundamental. Y si tú te pones a revisar básicamente el partido bien, se da cuenta de que Valverde está en todo lado, corriendo, unas zancadas impresionantes. O sea, para mí Valverde a día de hoy debería ser inamovible para este equipo. Y bueno, hablando un poco de la delantera, ya les dije Rodrigo y Vinicius, creo que trágico. Lo de Mendy, como les digo, a excepción de Mendy de lo en defensa, que no estuvo mal, en ataque dramático. Creo que por eso termina también saliendo Ancelotti, como que dio gracias a Dios que salió tocado, porque la verdad entra Camavinga y hace un gran partido, pero también lo contrasta un poco con lo que es Joselu, porque Joselu tuvo otra clara y pareciera que el balón le estorba en los pies. Creo que es un futbolista capaz de meter muchos goles, pero creo que también se enreda mucho en jugadas que, bueno, no puede perder un futbolista, sobre todo de la talla de un ser 9 del Real Madrid. De todos modos, bueno, no vamos a estar señalando mucha gente. La verdad es que el partido ha estado bastante trágico. Lo comentaba en Twitter alguien que me decía algo sobre Ancelotti y yo le decía, mira, si a ti te consuela el hecho de que Bellingham le haya salvado los muebles a Ancelotti, pues bien, pero a mí definitivamente el partido no me ha gustado nada y creo que, repito, la entrada de Camavinga y ese espíritu de Bellingham y ese tipo de cosas creo que han cambiado para bien el partido. Y bueno, hablar de Bellingham es hablar prácticamente hablar del dios del fútbol, porque lo que está haciendo es impresionante. Primer clásico, 2 goles, un golazo y el otro, bueno, un poco fortuito ahí, un poco de fortuna ha tenido ahí Bellingham y ha estado donde tiene que estar. Es que ese es el problema, ha estado donde sencillamente tiene que estar y yo definitivamente sigo encantado con este futbolista que, bueno, sigue afianzándose como el pichichi de la liga. Ayer que llegaron el Girona, el Real Madrid sigue ahí peleando la punta, le sacamos unos puntos importantes al Palanca Fútbol Club, que al final siempre va a ser importante. Además le damos un golpe importante también para que ellos tal vez pierdan un poco de confianza, porque el partido del Barça también ha sido un poco lamentable, a excepción de algunos tramos en el primer tiempo. De hecho, bueno, en el segundo tiempo se veía como que el Barça ya había entregado los papeles. Bueno, el empate no me cae nada mal. El Real Madrid se lo ha creído, lo ha intentado y finalmente lo ha conseguido. Déjame tu opinión en los comentarios. Partido interesante. Repito que no me ha gustado mucho
Muchos futbolistas tampoco me han gustado. Creo que resaltaría tal vez a Carvajal. Por supuesto a Bellingham y por supuesto a Bellingham en el segundo tiempo y por supuesto a el señor Eduardo Camavinga que entró y lo cambió absolutamente todo. Lo de Ancelotti dramático. Bueno, hoy se ha salvado, ha tenido un, ¿cómo se llama? Un match ball creo que se llama en el tenis. Ha salvado uno más. Pero definitivamente aquí hay que hacer algo porque si no Ancelotti la temporada nos puede ir bastante mal si seguimos jugando partidos de mierdas como esto. Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.